El ministro de Justicia, Rafael Català, ha inaugurado esta mañana unas jornadas en Madrid con motivo del Día Europeo de la Mediación. La mediación es una vía de resolución de conflictos en la que una tercera persona imparcial, el mediador, trata de ayudar a las partes involucradas a llegar a acuerdos satisfactorios para ambas sin necesidad de llegar a los tribunales. Es un sistema que puede ahorrar mucho dinero, ya que mientras los tribunales de justicia tardan una media de 1 año y 2 meses en España en solucionar un conflicto, la mediación puede resolverlo en un plazo de entre 3 y 5 semanas. El ahorro se calcula en unos 1.400 millones de euros para las arcas públicas. ¿En qué casos se aplica la mediación? ¿Quién puede ejercerla? ¿Cuenta con todas las garantías jurídicas? Para contestar a todas estas preguntas, hoy nos acompaña el presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y presidente también del Consejo General de Gestores Administrativos de España, don Fernando Jesús Santiago Bollero. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Por qué la mediación, que es un sistema en países avanzados como los nórdicos, hace ya más de 20 años que está perfectamente implantado para solucionar conflictos, no goza de tanta implantación en un país como el nuestro, en España? Bueno, cabría hablar de muchas cosas, pero primero porque somos un país especial para todo. Eso no le quepa duda, estamos hablando de política y nos ha constado efectivamente. el tema, ¿sí? Y segundo, también es una cuestión de cultura. Es decir, no se ha promocionado no se ha promocionado la mediación. La cultura que aquí se ha dado durante mucho tiempo precisamente ha sido la del pleito y por lo tanto, si tú desde pequeñito a alguien no le acostumbras a que las cosas se solucionan con diálogo y llegando a términos y de forma civilizada, de la noche a la mañana no podemos pretender que un sistema funcione. Efectivamente que es un sistema que en Estados Unidos es inconcebible el llegar a un procedimiento judicial sin que previamente no se haya intentado la mediación. Y sin embargo aquí, que la ley sí que lo tenía previsto y que hay algunos casos, como es el procedimiento laboral, donde hay que pasar por lo que se llama un procedimiento de mediación, lo que pasa es que está instituido de una forma tan automatizada que no es ni mediación ni es absolutamente nada. Eso se ha pretendido ahora cambiar y bueno, vamos poquito a poquito, se está impulsando, hay voluntad de todos los agentes sociales, del gobierno, de la nación, de sacarlo adelante, pero claro, como todo costará mucho tiempo. Don Fernando, la justicia es un recurso, una herramienta que los ciudadanos nos dotamos para equilibrar las sociedades, pero si la justicia es lenta y es cara, no es tan justa, y supongo que ahí la mediación tiene mucho en que venir a ayudar, ¿no? Es que la mediación precisamente es lo contrario. La mediación es rápida, es eficaz y sobre todo es barata. Date cuenta que estamos hablando que una primera instancia de un tribunal, en el mejor de los casos, nos estamos yendo a 1 año, 2 meses, 1 año y 6 meses para obtener una sentencia. Si encima conseguimos alguien que dilate los procedimientos o que recurra, nos podemos ir, como ha habido casos, que se van a 12, 14, 15 años. La mediación es un procedimiento que en 3 meses, incluso en semanas, puede estar resuelto. Un juicio entre tasas, empezar, etcétera, 4 o 5.000 euros. La mediación, 300 euros. Es que no hay color. ¿Y en qué casos podemos recurrir a la mediación? Bueno, cada vez en más casos. Están los más habituales, que todos conocemos, que son los conflictos familiares, en primer lugar, determinados conflictos civiles, incluso, pero también se puede llegar, por ejemplo, en conflictos penales. Incluso en contencioso administrativo está previsto que pueda haber mediación. Lo que pasa es que parece un poco difícil mediar con una administración pública. Yo no me imagino a nadie intentando mediar con un ayuntamiento, salvo que el ayuntamiento te tenga que devolver un montón de millones, en cuyo caso a lo mejor a él sí le interesa mediar. Pero la mediación vale para prácticamente todo. Hoy en día hay mediación laboral, hay mediación mercantil, hay mediación civil, hay mediación familiar. Es decir, incluso ya te digo, hay mediación penal y mediación contenciosa administrativa. Pero los casos fundamentales, sobre todo ahora mismo, lo más importante es familia y laboral. ¿Y quién tiene atribución de ejercerla? ¿Quién es un mediador en España? Bueno, mediadores hay bastantes. Por ejemplo, de las reuniones que ha habido hoy de mediación, que es el Día de la Mediación, ha habido 3 grandes reuniones. Por ejemplo, la que patrocinaba IDM, que no es a la que ha ido el ministro de Justicia, las instituciones para difusión de la mediación, representan a cerca de 200.000 profesionales dedicados a la mediación. Hay que ser un profesional con una titulación universitaria, no necesariamente jurídica, los psicólogos son grandes mediadores, que tienen que pasar unos cursos de formación y que les han convertido en especialistas precisamente en la mediación, que es sobre todo además ser un sujeto objetivo y que lo único que tiene que hacer es mediante el diálogo, conseguir que mediante el diálogo las partes lleguen a un acuerdo sin su intervención, en lo que él es una persona que les lleva por un camino para conseguir que lleguen a un acuerdo. Pero para poder haber mediación tiene que haber voluntad. Claro, pero ¿cuenta con todas las garantías jurídicas una mediación, al igual que otras modalidades de la justicia? Yo creo que incluso cuenta con más garantías jurídicas. En el juicio, al final, estamos poniéndonos en manos de un señor que se supone que tiene unos determinados conocimientos, que es el justo, o de un tribunal, y en algunos casos, pues del jurado. La mediación es que son las partes las que llegan a acuerdo. O sea, en la mediación, las partes que tienen, insisto, y lo voy a insistir todo el rato, que tienen que tener voluntad.
porque si no hay voluntad, no hay posibilidad o no se debe sentar a nadie. Pero las partes tienen voluntad. Entonces, mediante el diálogo, mediante alguien que logre llevar a buen término ese diálogo, las partes van buscándose su punto de acercamiento, lo van hablando hasta que llegan a un punto donde se formaliza el acuerdo. Y es en ese momento donde se ha acabado con éxito la mediación. Entonces, una vez que la mediación está terminada, está finalizada y está finalizado el documento, tiene todas las garantías de una sentencia, porque es igual de ejecutivo que una sentencia. ¿Y qué porcentaje de éxito tiene la mediación en la resolución de conflictos? Bueno, en España, lógicamente, estamos empezando, pero en los países europeos, incluso en Estados Unidos, la mediación tiene unos porcentajes del 70 y el 80%, que se dice pronto, 70-80%, donde las partes han salido, donde han llegado a un acuerdo. Y aún así, en ese otro 20 o 30%, las partes incluso han salido satisfechas. Son muy poquitos casos donde la parte no está satisfecha de la mediación. Pero la gente que le afecte debe saber que incluso en ese porcentaje 20 o 30 que no obtiene una resolución por la mediación, siempre puede después optar a los tribunales. Es decir, bueno, una cosa es que no anula es la otra. incompatible. En absoluto la mediación es incompatible. La mediación lo que pretende precisamente es ahorrarnos el procedimiento de los tribunales. Pero si no tienes ningún acuerdo, no te quieres sentar o no hay mediación, uno se va al procedimiento judicial, paga los 4.000 de la primera instancia, como decimos nosotros, se tira el año y medio o los 12 años, si es un procedimiento que puede llegar hasta el Supremo, pero bueno, posibilidades hay. ¿Esas serían las trabas administrativas que encuentran los ciudadanos a la hora de solucionar sus conflictos? Bueno, las trabas administrativas que tienen los ciudadanos a la hora de solucionar sus conflictos son muchas. Afortunadamente, cada vez menos, y afortunadamente, pese a lo que se dice en muchos sitios, España está avanzando a una velocidad inusitada a la hora de la reducción de las trabas administrativas. Lo que pasa es que nos queda mucho por delante, insisto, porque a los ciudadanos no se nos ha preparado para ello. ¿Y de qué manera se podría mejorar esa situación? Bueno, sin duda la entrada en vigor de la Ley 11 en su momento, todo lo que es la administración electrónica, está ayudando muchísimo a reducir las trabas. Los gobiernos, el gobierno en este caso, está poniendo todos los medios, ha anunciado una serie de medidas de reducción de trabas administrativas que estamos hablando de un ahorro de 900 millones de euros. 700 de ellos, además propuestos por ATA, la Organización de Trabajadores Autónomos que lidera Lorenzo Amor, que propuso en su momento la supresión, por ejemplo, del libro Visitas y que supone una reducción de 700 millones de euros, que es ahí nada. Nosotros mismos, los gestores administrativos, en el convenio que tenemos firmado en el tema de los edictos del Tribunal del Plan Edictal, estamos hablando de unos 18 millones de euros de ahorro. Es decir, poquito a poquito y a través sobre todo de la administración electrónica. Hay que fomentar la administración electrónica, hay que fomentar el DNI 3.0 y hay que ayudar a las empresas de firma digital, firma profesional, Camerfirma y la propia Fábrica Nacional Moneda de Timbre, y sobre todo conseguir que el ciudadano, a través de lo que se llama la firma digital, ese chip prodigioso que nos permite firmar a través de un sistema telemático, ordenador o telefonía móvil, y que es como si estuviéramos delante de alguien. Fomentando eso vamos a reducir un montón las trabas administrativas y sobre todo lo que vamos a reducir es quitar colas y conseguir en tiempos récords que se obtengan todas aquellas cosas que queremos obtener de las administraciones públicas. ¿Y quién bloquea ese crecimiento? Porque la firma digital es algo que existe hace años. Hace un año usted y yo teníamos ocasión en esta misma mesa de hablar justamente de la firma electrónica como el gran futuro para desbloquear los procesos administrativos de todo tipo. ¿Y seguimos igual? ¿No tenemos confianza en la firma electrónica o hay elementos del mercado poco interesados en fomentarla? Bueno, quien la usa no la deja. Esto es como la tónica Schweppes. Cuando la primera vez que la pruebas no te gusta y a medida que la vas probando te va gustando más hasta que te quedas cautivo de ella. Lo que pasa es que, insisto, es cultura. Esto dentro de 15 años, mis hijos no conciben otra cosa que no sea la era telemática o hacerlo todo de forma telemática. Incluso tengo a mi hija que la compra de la ropa la hace toda por internet. Yo sería incapaz, yo tengo que ir a un centro comercial a hacerlo y lo menos posible porque me aturullan esos sitios. Pero lo cierto es que con un poquito de educación desde jóvenes, como se está haciendo e implantando y poniendo medios y abaratando los costos, la firma digital, la era telemática es en la que vamos a acabar, y todo se va a hacer a través de los ordenadores, a través de internet o del chip, o dándole aquí a la SIEN, a un botoncito que nos pongan un día, que aunque nos parezca extraño, raro, llegará, algo así llegará. ¿Y ustedes, los gestores administrativos, ya han trasladado a los partidos políticos sus inquietudes para mejorar todo esto? Porque a fin de cuentas van a formar gobierno. Si es que acaban llegando a algún acuerdo, alguien va a gobernar y todas estas iniciativas que ustedes tienen se las tendrán que trasladar a alguien. Los gestores administrativos se le hemos trasladado a los partidos políticos. Yo mismo, en representación del Consejo General, incluso del Colegio de Madrid, me he reunido con prácticamente todos los grupos políticos, tanto del Congreso de Diputados como del Senado, incluso en la demarcación mía de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que
los políticos son un ente aparte. Antes os he escuchado hablar de la mediación y efectivamente a los políticos es a los que más mediación le hace falta. Lo que pasa es que lo que llego diciendo de la mediación, los requisitos para que haya mediación es que haya voluntad, y lo estábamos hablando antes fuera de cámara, tiene que haber voluntad del político, tiene que haber capacidad de decisión, que yo estoy harto de ver en la televisión cuando hacen así el 2 y el 1, que algún día nos tienen que explicar los jefes de los grupos políticos qué significa 2 y qué significa 1, porque cuando uno hace así, todos votan lo que dice el dedo, y luego rebajar ese nivel de violencia que tenemos tan elevado. Es decir, en los países civilizados como España, las cosas se dicen, se hablan, se dialogan y se llega a un punto de acuerdo. Y lo que no podemos es tardar y tardar y tardar, porque eso es costo, costo y costo para nosotros, para los ciudadanos. Antes ha dicho una cosa muy interesante, ha dicho que es una cuestión de cultura. Hay una demostración clara que esto que usted dice es exactamente así, que es los debates que se celebran todos los días en la red, ¿no? Por ejemplo, con Twitter, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La gente pone tweets, otros les contestan, uno retuitea, tal. Hay demasiados españoles que intervienen en este tipo de debates en la red, que lo que hacen es de entrada soltar una retahíla de insultos, pero de insultos, o sea, de injurias graves, groseras y aviesas, cuando el otro lo que ha puesto a lo mejor es una opinión muy correctamente y muy educadamente expresada, ¿no? Y razonada, y le contesta al otro, bueno, no lo digo porque me da hasta vergüenza. Entonces, estamos ahí, ¿no? Ese es el problema cultural, ¿no? Esa violencia verbal que... Es radicalmente cierto. Mira, da igual el tuit que haya, da igual la opinión, entras en un periodo digital, da igual lo que pongas. Cuando miras los comentarios, lo primero que sale, el primero o el segundo comentario es o eres fascista o eres rojo. No vale la opinión que digas, o eres de un lado o eres del otro. Pero no argumentos. No hay argumentos. ¿No? Da igual que estemos hablando de la situación de Venezuela, da igual que estemos hablando de la situación de nuestro país, da igual que haya ganado las elecciones, que esté gobernando un gobernante de Podemos, del PP o del PSOE. Al final el comentario acaba siendo, tú es que eres de derecha o tú es que eres de izquierda. Hay cosas peores, hay cosas peores. Yo lo que quiero vivir en una ciudad que esté limpia. Yo lo que quiero vivir es una ciudad donde el político me gobierne, donde la carretera yo pueda ir con mi coche circulando, donde por las noches en la autopista tenga luces y no me las apaguen. Es decir, donde pueda vivir, donde mis impuestos vayan a que el ciudadano pueda vivir, pueda trabajar y pueda descansar y pueda vacacionar. Y lamentablemente, pues cuando nos liamos en esas otras cosas, que hay mucho interés, en mi opinión como ciudadano, de mucho político en que se desvirtúen por ahí las cosas, se nos van de las manos. Esa actitud maniquea de los españoles debe entorpecer muchísimo la labor del mediador, ¿no? Eso de o del Madrid o del Barça, o de derechas o de izquierdas, o blanco o negro. El mediador lo que tiene que saber es llevar el camino del diálogo para que las partes hablen de lo que tienen que hablar. Ni de fútbol, ni de política, ni de religión, sino de su conflicto, de la solución de su conflicto y del acercamiento. Yo sí y yo no, difícil. Por eso el mediador, cuando es yo sí, yo no y no hay posibilidad de mediación, lo que tiene que hacer como un buen profesor es decir, se acabó la mediación, no se puede hacer mediación, sigan ustedes el procedimiento judicial, que es donde se tienen que romper los trastos, y repito, y gastarse los 4.000 euros y tirarse los 10 años en tribunales. Pues 4.000 para empezar. Para empezar. Después ya todo lo demás. Esta mañana el ministro de Justicia inauguraba su congreso en el que ustedes pretenden difundir y fomentar la mediación. ¿Qué tal ha ido la jornada? Bueno, todas las jornadas han ido muy bien. Ha habido 3 grandes jornadas hoy. La jornada en la que ha estado el ministro ha sido muy claro. El ministro quiere fomentar a toda costa la mediación, son conscientes que es una de las grandes soluciones a la burocracia, iba a decir mejor, con 2 R's, ¿no? Porque se produce mejor que existe judicial, a los grandes retrasos, a la grande masificación y sobre todo es donde podemos establecer unos grandes ahorros de costes. Insisto, una buena mediación en 4 o 5 semanas ha solucionado el conflicto, con 300 euros de costo. 300 euros de costo, o sea, más rápida y efectiva 100%, porque firmado el documento de mediación con las partes de acuerdo, si una de las partes incumple es ejecutiva. Entonces, ¿qué podemos pedir más? Que los españoles empecemos a pensar que hay muchas situaciones en las que podemos mediar en una separación, cualquier problema familiar. Vamos a mediación, no queremos ir a los tribunales a quedarnos con la cortina de la mujer. Vayamos a la mediación, en un accidente de vehículos, en cualquier cosa. Alguien me decía esta mañana, había que establecer la mediación en los conflictos de Volkswagen. Bueno,
Pues también. ¿Por qué no establecer la mediación en el conflicto de Volkswagen? Claro que sí. Pues, es una buena idea. Yo quería decir a don Fernando que además no solo es que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Y de hecho el mundo de la empresa pues hace ya tiempo que se ha acogido muchas veces en los conflictos, en la resolución de conflictos dentro del mundo de la empresa, a la mediación. Nosotros, yo recuerdo que cuando estuvimos diseñando el programa electoral, estuvimos con compañeros suyos y con asociaciones como la suya, precisamente metiéndolo dentro de todo el programa de justicia, porque sí que creemos que la mediación es un sistema para solventar precisamente el atasco de procedimientos que existen hoy en día en los juzgados, la lentitud del sistema, porque sabemos que hay una cantidad de pleitos, sobre todo civiles e incluso administrativos, que precisamente la mediación tiene que dar soporte a esto, y desde luego debe ser una de las fórmulas que ayuden a desatascar el tremendo marasmo judicial en el que en estos momentos están metidos todos los juzgados, ¿no? Y me parece que iniciativas como estas son las que están a disposición precisamente de reformar las cosas nuevamente. Hablamos de reformas, nuevamente hablamos de cambiar las cosas, y que para que ese cambio sea real pues hay que contar muchas veces con nuevas soluciones que además antes pues a lo mejor no estaban en la mesa o en el papel, como en estos momentos, y yo creo que hay que recoger ese guante. Desde luego los políticos tenemos que recoger ese guante porque sí, por las cosas, todo aquello que ayuda a mejorar desde luego nuestro sistema, insisto, no solo judicial, sino nuestro sistema administrativo, pues va a ser bienvenido, sin duda alguna. Don Fernando, déjeme ser mal pensado por un momento. ¿Tiene la judicatura miedo a la mediación porque de algún modo le hurta ese monopolio de impartir justicia que tiene? No, yo creo que no. Yo creo que a los o jueces, al contrario, a los jueces lo lo celebran porque les alivia el trabajo. No, yo creo que los jueces lo celebran sin duda alguna. Lo que más le fastidia a un juez, de verdad, es hacer el pleito. Procurador. Es decir, no les gusta. Al juez no le gusta llegar. Está encantado si se resuelve vía extrajudicial el juez, ¿no? Totalmente. Claro. Y de hecho, en la mayoría de los procedimientos en los que puede haber un acuerdo previo, insiste muchas veces, sobre todo los laborales. Los laborales, los jueces te insisten mucho. Llegue usted a un acuerdo. Claro. Mire, llegue usted a un acuerdo. Piense usted, trabajador que está demandando a la empresa, que puede perder el juicio y se queda sin nada. Usted, empresa, piensa que si va a juicio, esto le puede costar un dineral. Lleguen a un acuerdo. Entonces, por eso es importante la mediación. Porque al final la mediación, yo he dicho, las partes quedan satisfechas. Mira, cuando alguien sale con un acuerdo donde ni tú has sacado lo que quieres, ni yo saco lo que quieres, eso es un buen acuerdo. No cuando las partes, yo siempre digo que los buenos acuerdos de mediación no son en los que las partes salen 100% satisfechas. Es cuando algo no ha salido del todo bien, no sales 100% satisfecho, entonces ha salido bien. Porque si uno sale 100% satisfecho y el otro no tanto, no ha sido buena la mediación. Don Fernando, dicen que dos no discuten si uno no quiere. ¿Podemos decir que dos no discuten si tienen un buen mediador que resuelva su conflicto? Dos no discuten si tienen un buen mediador que sepa ayudarles a resolver ellos el conflicto. Los mediadores no resuelven los conflictos, lo resuelven las propias partes con su voluntad de querer hacerlo. El mediador lo que tiene que hacer es sacarles lo bueno a cada uno y conseguir que entre ellos dialoguen, hablen, se entiendan y lleguen a un acuerdo. Don Fernando Jesús Santiago Ollero, representante de los gestores administrativos de toda España, muchas gracias un año más por habernos acompañado en El Gato. A vosotros, enhorabuena. Que sea un éxito y a seguir mediando los conflictos, que hay demasiados Efectivamente. en este mundo. Nosotros ya llegamos al momento de ver de nuestro vídeo del día.